Buenas tardes, ¿cómo están? Siguiendo con el desarrollo de la cátedra de emergencia y catástrofe, los temas que vamos a dar hoy va a ser triage, RAC, y vamos a recordar las situaciones legales que se pueden presentar en una guardia, en una emergencia, ante las actuaciones propias de enfermería. Me pareció importante volver a recordar, ya que ustedes dentro de muy poco van a ser profesionales y van a ser colegas en el ámbito laboral. Como le dije yo recién, el tema que vamos a comenzar a hablar va a ser triage, siguiendo con el cronograma de la cátedra de enfermería en emergencia y catástrofe. Cuando hablamos de triage o RAC, estamos hablando de la forma de que vamos a clasificar a la víctima en situaciones individuales o en situaciones de múltiples víctimas. Los conceptos de triage y RAC cobran gran relevancia en este aspecto, ya que actualmente resaltamos la importancia de diferenciar el triage como sistema exclusivamente de clasificación. Acuérdense, alumnos, esto. El triage es un sistema exclusivamente de clasificación. Vamos a clasificar a la víctima en el estado en que está la víctima. Y el RAC, la recepción, la admisión y la clasificación, se diferencia porque hay atención personalizada al paciente, desde el mismo momento en el que tiene el contacto con el profesional y que indica el momento en el cual se indica su proceso asistencial. Es decir, que el RAC va a sumar a las actividades que realizamos al triage. También es una forma de clasificar a la víctima a través del RAC, pero lo que se hace en el RAC es ya trabajar y actuar con la víctima. El triage es una forma de clasificar a la víctima según el grado de situación en que se encuentra la víctima de salud. El triage cumple su misión, es un sistema de clasificación, no existe asistencia, que conviene aplicarlo cuando los recursos son menores que las víctimas a atender y que por lo tanto requiere una clasificación para priorizar asistencia. No importa en dónde se aplique este procedimiento, puede ser tanto en un centro hospitalario como en una zona catastrófica, pero solo se hace referencia a una metodología de clasificación. Por el contrario, el RAC o la RAC se debe aplicar cuando es posible combinar clasificación con atención individualizada en cualquiera de las situaciones y lugares en los que se encuentra una persona que requiere asistencia sanitaria. Las diferencias entre RAC y triage. El concepto triage o clasificación es un término de origen francés, actualmente aceptado a nivel mundial por todas las comunidades sanitarias y que significa clasificación de pacientes según su estado de salud. Genéricamente consiste en un conjunto de procedimientos sencillos, rápidos y repetitivos efectuados sobre cada una de las víctimas que en ese momento demandan asistencia y que orientan sobre su posibilidad de supervivencia como consecuencia del proceso que le afecta. Este triage, ¿cómo se va a clasificar a la víctima? Se va a clasificar a través del método del semáforo, a través de los colores del semáforo: rojo, amarillo y verde. Cuando hablamos de rojo, son personas que presentan lesiones o enfermedades que ponen en riesgo su vida, por lo que ameritan atención prioritaria. El color amarillo son personas que presentan lesiones moderadas cuya vida no corre peligro. Se les proporcionará atención médica luego de ser atendidos todos los usuarios clasificados como rojo. Y el color verde son personas que presentan lesiones leves, deben acudir a la consulta externa. De recibir atención en el servicio de emergencia, deben esperar que se atiendan los usuarios clasificados como rojo o amarillo. En cambio, la diferencia que tenemos con el RAC, esto era lo que hablamos recién, fue triage y la forma de clasificar según el método del semáforo, los colores del semáforo: rojo, amarillo y verde. Ahora hablamos del RAC. El RAC no puede entenderse solo como un proceso exclusivo del ámbito de la atención urgente hospitalaria. Superado el instante del triage en situaciones de catástrofe, desastre o accidentes con múltiples víctimas, es decir, momentos en los cuales los recursos existentes son inferiores
a las necesidades asistenciales requeridas, se mantiene y refuerza la relación interpersonal inevitable de otro modo entre víctima, paciente, víctima o paciente, y profesional o sanitario. En esta relación hay que establecer conexiones empáticas y estas se enmarcan en el continuo del proceso del RAC. Cuando vayamos desarrollando más lo que es el RAC, que es la recepción, admisión y clasificación, van a ver ustedes que se articula mucho con el proceso enfermero, con las etapas del proceso enfermero: valoración, intervención y evaluación. El RAC está relacionado y se articula mucho porque el RAC es una forma de valorar y clasificar y actuar ante una víctima. Y siempre, como dije yo recién, de forma empática. Nunca se olviden de ser empático con el paciente. La empatía lleva a que la víctima se sienta más seguro ante una situación de estrés como puede ser una emergencia. La RAC es una correcta comprensión del problema de salud de los pacientes de la óptica asistencial por niveles de gravedad y su correspondiente clasificación y adecuación a la estructura del medio asistencial. El proceso diagnóstico de enfermero en la atención urgente. Como le dije yo recién, el proceso enfermero está articulado con este sistema de triage y también con el sistema del RAC. El proceso enfermero nos ayuda a nosotros a ser mejores profesionales día a día, porque nos ayuda a nosotros ir creciendo en este ámbito de las actuaciones ante un paciente, ya sea en una sala de internación cerrado o en una situación de emergencia en una vía pública o un accidente múltiple. El proceso enfermero siempre nos va a ayudar a nosotros a priorizar las actuaciones que debemos brindar a los pacientes o a las víctimas. Cuando hablamos del profesional enfermero, debe abordar siempre los cuidados entendiendo la triple faceta de la persona como ser biopsicosocial. Acuérdense siempre, estos alumnos, que la faceta del ser es biopsicosocial, que no siempre hay emergencias biológicas, también se pueden presentar emergencias psicológicas y emergencias sociales. Por eso tenemos que estar preparados y formados para poder satisfacer esa emergencia. No obstante, es un frecuente el hecho de centrarse exclusivamente en el problema físico, por el que finalmente se origina la demanda sanitaria. Esto se hace mucho más palpable en los servicios de urgencia, pues el concepto en sí implica atención prioritaria a la patología, entendiendo que se puede dejar de lado la parte psicológica y social. No es conveniente dejar de lado la parte psicológica y social. Siempre el ser debe ser tratado como un ser biopsicosocial. Acuérdense de eso, alumnos. Cuando hablamos de valoración del paciente en situación de urgencia y emergencia, estamos hablando prácticamente del proceso enfermero. Es decir, estamos volcando los conocimientos que tenemos del proceso a esta situación de emergencia. Cuando hablamos de valoración, estamos hablando exclusivamente de la situación del RAC. ¿Qué significa el RAC? El RAC es la recepción, admisión y clasificación del paciente. Consta de 3 fases íntimamente relacionadas, aunque podemos hacer un intento por describir cada una de ellas. ¿Qué quiere decir eso? Estas 3 fases, la recepción, la admisión y la clasificación, están netamente relacionadas. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a describir cada una de ellas y van a ver lo importante que es realizar este tipo de actuación ante una situación de emergencia y urgencia. Es más, les voy a comentar algo. En el Hospital Vidal se comenzó a implementar hace un tiempo ya, a fin del año pasado, lo que es la atención del RAC. La atención del RAC está a cargo prácticamente 100% del enfermero. El enfermero tiene su consultorio, donde lo que se hace es la evaluación de la persona que llega a la emergencia, y lo que hace el enfermero es la recepción, la admisión y la clasificación. ¿Qué va a hacer? Va a clasificar de acuerdo a nuestra formación qué tipo de actuación debe hacer el médico o qué tipo de prioridad tiene que tener esa atención hacia ese paciente. Lo que se hace no es un diagnóstico médico, lo que se hace es un diagnóstico de enfermería, donde se prioriza los cuidados que se debe brindar a ese paciente, y ahí se articula con el profesional médico para que el profesional médico es el que atienda, es quien atienda a ese paciente, y es el quien va a diagnosticar la enfermedad y va a realizar el tratamiento específico a ese paciente. Pero lo que ayuda al RAC
a través del servicio de enfermería es evitar que la persona demore mucho tiempo para ser atendida. Es decir, lo que se hace es, se trabaja con el paciente que llega a la emergencia, lo recepciona el enfermero en su consultorio, realiza la recepción, la admisión y clasifica de acuerdo al problema que tiene el paciente la prioridad de atención a ese paciente. Eso es lo que se hace en un sistema de RAC, hoy en día, por ejemplo, en el servicio de emergencia del Hospital Vidal. Vamos a hablar de la primera fase, la recepción. La recepción es el momento en el cual se establece la relación sanitario-paciente, identificación, valoración primaria y medidas asistenciales de emergencia. La recepción es cuando tenemos que valorar lo primario del paciente. Declaración del problema, reconocimiento inmediato de los signos vitales, que quiere decir se toman los signos vitales, valoración del riesgo vital y actuación inmediata. Lo primero que hay que hacer es evaluar el estado que se encuentra el paciente y ver la prioridad de atención que tiene ese paciente. En la segunda fase de admisión, lo que se hace es, se lleva a cabo una vez descartada la emergencia, seguida de una valoración secundaria, sistemática, realización de pruebas diagnósticas, medidas asistenciales de urgencia y una relación terapéutica que determina la toma de decisiones en cuanto a la asistencia del paciente en relación a su estado de salud. Valoración secundaria, debemos realizar este tipo de actuaciones. Del paciente por sistema, análisis e interpretación de datos obtenidos, es decir, los datos objetivos y los datos subjetivos del paciente, toma de decisiones clínicas, actuaciones in situ, traslado a otro nivel asistencial o área asistencial concreta. Este tipo de decisión va a ser articulado con el médico de guardia, valoración del nivel de gravedad y nivel de prioridad. Este nivel de prioridad es para que pase a la atención por parte del profesional médico. En la fase 3 de clasificación, la clasificación es el momento en el que, siguiendo criterios homogéneos, se establece un nivel de asistencia al paciente y que deriva en una actuación concreta. Cada una de las etapas del RAC se corresponderá en mayor o menor medida con una etapa del proceso enfermero. Esto es lo que yo anteriormente le mencioné. El RAC está articulado o sistematizado a través del proceso enfermero. Acuérdense que el proceso enfermero está dividido en etapas y en fases, tiene 3 etapas y 5 fases. Las 3 etapas son valoración, intervención y evaluación, y las fases son valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. Este RAC está articulado para que el enfermero pueda valorar, diagnosticar los problemas netamente, diagnosticar el diagnóstico de enfermería, planificar las actuaciones, ejecutar y por supuesto siempre está en la etapa de evaluación evaluando la actividad propiamente dicha nuestra, si fue lo correcto o no con el paciente. El método de intervención más eficaz para la satisfacción de los propósitos de la asistencia sanitaria a través de la práctica enfermera, de manera que pueda ser aplicado en cualquier ámbito, de urgencia y emergencia, por un profesional de enfermería capacitado para dicho fin. Recolección de datos, juicio clínico, acción y evaluación. Esas son las 3 etapas que describimos del RAC. Recepción, admisión y clasificación. Esas son las 3 etapas que vamos a brindar al paciente en un sistema de emergencia, en un hospital, una institución privada o en una situación de heridos múltiples. Como le dije ya anteriormente, el RAC suma al triage, ya que el triage es una forma de clasificación a la víctima. En cambio, el RAC es una forma de clasificación y de actuación ante la situación de la víctima. ¿Cuáles van a ser los objetivos del RAC? Estos objetivos son los siguientes. Mejorar la calidad y la eficacia de los servicios de urgencia y de emergencia para la mejor respuesta a las necesidades de los usuarios. Estableciendo criterios homogéneos, científicos y coherentes sobre la necesidad de atención que un paciente presenta con respecto a su demanda de asistencia y sobre la base de ello. Aplicar las intervenciones enfermeras para garantizar su seguridad. Recibir y atender al ciudadano. La recepción y la admisión del paciente que acude demandando asistencia ante una situación de urgencia son 2 fases relacionadas de un mismo proceso.
En esta fase se quiere cumplir el objetivo de recibir, identificar y valorar a la persona que requiera asistencia sanitaria. Acuérdense siempre, valorar de forma biológica, psicológica y social. Evaluación clínica rápida. Se realiza una anamnesis rápida del paciente que se basará tan solo en aquellos puntos que nos permitan formarnos una opinión sobre la gravedad del cuadro y la necesidad de atención más o menos inmediata. Deberá llevarse a cabo en el mínimo tiempo posible, después de la llegada del paciente al ámbito de urgencia y emergencia en el que nos encontramos. Ejecución de intervenciones de enfermería. Son necesarias determinadas técnicas diagnósticas para poder encuadrar al paciente dentro de un marco de prioridad desde un punto de vista de la valoración de su problema. Se iniciarán desde esta consulta técnicas como por ejemplo un vendaje comprensivo de una herida sangrante, medio físico en acceso de fiebre, inmovilización provisional a la espera de estudio radiológico y apoyo psicoemocional. Son algunos de los objetivos que es importante el RAC. ¿Por qué es importante el RAC? Establecer prioridad asistencial. Fruto de los pasos anteriores podremos delimitar la gravedad del cuadro, por lo cual acude el paciente con unos datos objetivos y con la información que éste nos da. Estableceremos así una prioridad asistencial que reanudará en el tiempo de espera máxima que podrá soportar dicho paciente. Acuérdense siempre esto, el objetivo de esto es ver la espera que puede tener el paciente a ser atendido por el profesional médico. Y siempre y cuando no existan recursos disponibles en ese momento. Informar a la enfermera o enfermero de recepción es el primer contacto con el personal sanitario que encuentra al usuario. Será nuestra tarea informarlo del principio del funcionamiento del servicio y del circuito que probablemente seguirá en función de su patología y de las pruebas que se solicitan. Acuérdense siempre esto, alumnos, informar, tener empatía, informar al paciente los pasos a seguir. Ustedes saben que él está pasando por una situación de estrés, ya sea por esta situación de emergencia o urgencia, y necesita ser informado de cómo va a seguir su atención ante esta situación, y así evitar que el paciente siga con este estrés por falta de información. El sistema de clasificación de urgencia debe ser relativamente breve, recoger suficiente datos para establecer la gravedad del usuario y determinar la prioridad de los cuidados en función de su estado de salud. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a ver cómo se clasifica esta urgencia según el RAC. El objetivo de la evaluación no es establecer un diagnóstico, sino identificar las necesidades del usuario con el fin de determinar la prioridad de los cuidados. Acuérdense esto, el objetivo de esta priorización no es un diagnóstico médico, sino es realizar un diagnóstico de enfermería. ¿Para qué? Para priorizar la atención de los cuidados hacia este paciente. La clasificación se establece en función del grado de gravedad de los síntomas y permite evitar el retraso que podría perjudicar al usuario, causándole daños mayores. La evaluación inicial de pacientes, sea cual sea el ámbito donde se realice, debe contar con la siguiente fase. Estas son las fases. Fase interrogatorio. Son 3 fases. La primera fase, fase interrogatorio. La fase interrogatorio debemos tener en cuenta el que le pasa, desde cuándo, episodios previos y datos de interés relacionados con el motivo de consulta. Cuando hablamos de qué le pasa, debemos preguntar el motivo de consulta, la descripción del cuadro y su sintomatología, delimitando el cuadro para formar una opinión de su gravedad, existencia de dolor, localización y características. ¿Desde cuándo? Delimitamos si es un cuadro agudo o una afectación crónica o crónica descompensada. Episodios previos, averiguamos la existencia de cuadros recurrentes. Datos de interés relacionados con el motivo de consulta que sean pertinentes y de ayuda en la priorización, ya que pretende que la consulta sea lo más dinámica posible. Será el facultativo quien encuadre después en todos los antecedentes del paciente que sea necesario para la historia clínica de urgencia. Cuando hablo de facultativo, hablamos del facultativo médico. El facultativo enfermero lo que hace es, como dije anteriormente, es priorizar los cuidados y priorizar la atención hacia ese paciente. La fase 2, que es la fase de inspección, es la búsqueda del signo de gravedad. Tan solo nos fijaremos en aquellos que sean pertinentes con el motivo de consulta y que nos ayude a priorizar. Aspectos generales, impresión de gravedad. Cuando hablamos de aspectos generales, piel y mucosa,
neurológico, circulación, respiración. Piel y mucosa, color, palidez, cianosis, temperatura. Neurológico, nivel de conciencia, respuesta al dolor, tamaño y respuesta a la pupila, la motricidad que presenta el paciente. Cuando hablamos de circulación, el pulso, palpable en zonas distales o traumáticas, traumatismo, amplitud, intensidad, frecuencia cardíaca. Cuando hablamos de respiración, permeabilidad de la vía aérea, patrón respiratorio, existencia de trabajo respiratorio. Y en la fase 3, intervenciones de la enfermería, todo esto deberá quedar debidamente registrado en una hoja de recepción, admisión y clasificación que será creada a tal efecto en función de los recursos disponibles por área. Todo lo que realiza la actividad propiamente dicha de enfermería debe quedar registrado al lunes. Esta hoja de clasificación va a depender del lugar donde se realiza este sistema de clasificación y de intervención, como puede ser ambientes públicos, un escenario de heridos múltiples o un ambiente de emergencia de un hospital. Va a depender de los recursos humanos y los recursos físicos disponibles para realizar este sistema de clasificación denominado RAC. Cuando hablamos de establecer prioridades, es una vez llegado aquí y tras la almacenada de datos, se establece un juicio clínico rápido sobre la situación clínica del paciente y su familia, para asignarle un nivel asistencial que llevará consigo un nivel de priorización a la hora de atenderle en el ámbito de urgencia en el que se desarrolla el RAC. Esta priorización variará según el nivel en el que se le atiende, atención primaria, extrahospitalaria u hospitalaria, y los protocolos establecidos por cada institución sanitaria de atención, urgencias y emergencias. ¿Qué quiere decir eso? Cada institución tiene protocolo de actuación ante diferentes situaciones. Por ejemplo, protocolo de actuación ante hipoglucemia, ante situaciones de pacientes con hipoglucemia severa, protocolo de actuación ante situaciones de pacientes con problemas cardiovasculares. Es decir, tenemos que adaptarnos de acuerdo a los protocolos de cada institución. Existen en la actualidad diferentes sistemas de clasificación a nivel internacional, aunque todos los esfuerzos se encaminan a la búsqueda de una homogenización que cumpla los objetivos referidos. Siempre el objetivo de cualquier clasificación a la atención del paciente es lograr el menor tiempo de espera ante una situación de emergencia. La idea es siempre dar la priorización a las personas o a las víctimas que desean ser atendidos lo más antes posible. Eso es todo objetivo del sistema de clasificación, ya sea triage o RAC. Como guía definimos 4 niveles de priorización. Estas 4 niveles de priorización son 4. Nivel 1, 2, 3 y 4. El nivel 1, riesgo potencial elevado y requiere intervención inmediata. Nivel 2, potencial de deterioro que necesita cuidados rápidos. La espera no debe pasar de 30 minutos. Nivel 3, no hay riesgo potencial de deterioro a corto tiempo. La espera no debe exceder de 2 horas. Y nivel 4, no hay riesgo. La espera no es un factor de riesgo. ¿Qué quiere decir? La víctima puede esperar un poco más. ¿Cuál van a ser las funciones del enfermero o enfermera en la RAC? Ordenación eficaz de la demanda mediante entrevistas rápidas, observación y exploración, distribución si fuera precisa, según la situación de la estructura y organización de la unidad. La aplicación de ciertas técnicas propias del ejercicio profesional. No menos importante ofertar a los pacientes y a sus familiares o acompañantes una aproximación humana y profesional al problema planteado como demanda asistencial en todo su contexto. Facilitar estabilidad, confort y prestar apoyo emocional y ayuda psicológica para disponer al paciente en una actitud terapéutica positiva, obteniendo así el más alto índice de calidad posible en el conjunto de las prestaciones sanitarias. El enfermero o la enfermera evaluará la situación del usuario a su llegada y determinará el grado de prioridad. Derivará el usuario que precisa cuidado inmediato hacia el área de tratamiento y cuidado apropiado, procediendo a una evaluación más detenida al usuario que no precisa cuidado inmediato. La enfermera o enfermero iniciará los cuidados necesarios, según los protocolos establecidos en función de las alteraciones de salud manifestadas y las necesidades identificadas.
En caso de urgencias menores, se encargarán del seguimiento del usuario y de los cuidados mínimos requeridos. Además, en atención primaria, la enfermera podrá dirigir al usuario hacia otros recursos del sistema de salud. Si el paciente o familiar presentan déficit de conocimiento relacionado con el motivo de consulta, el enfermero lo orientará adecuadamente, aclarando cualquier duda que expresen. Esto es importante, alumnos. Acuérdense que el paciente o víctima o familiar está pasando por una situación de estrés debido a la emergencia o urgencia que está padeciendo. Por eso es importante sostener la empatía con este grupo de personas, realizando información y guiando cómo debemos seguir ante esta situación. Así, esta persona, aparte de estar con este estrés por esta situación de emergencia, no le sumamos el estrés de la desinformación, entonces ayudamos a informar y esa información ayuda a tranquilizar a la víctima. Eso nunca se olviden, alumnos, la información ante una situación de emergencia. Yo acá plasmé esta imagen donde dice pregunta. La idea es realizar una futura videoconferencia con ustedes. Entonces, todas las preguntas que tengan de este tema que hablamos, triage, RAC, y el tema anterior que hablamos, urgencia, emergencia, el rol profesional, lo puedan volcar cuando realicemos la videoconferencia. Para eso plasmo esta imagen que diga pregunta. Entonces pueden agendarlo ustedes y preguntar cuando hagamos la videoconferencia. Ese es el objetivo cuando realicemos esta videoconferencia, que ustedes puedan preguntar y así aclarar cualquier consulta que tengan ante los temas desarrollados. Bueno, continuando con los temas de hoy, vamos a continuar hablando de los aspectos legales en la atención de urgencia y emergencia. Estos aspectos legales que son importantes a la hora de actuar. Acuérdense que ustedes son responsables de sus actuaciones, ya que van a ser profesionales, van a tener una matrícula y van a ser responsables de sus actos ante las actuaciones con un paciente o una víctima. Cuando hablamos del aspecto legal en la atención de urgencia y de emergencia, la responsabilidad legal del personal de urgencia, además de la labor asistencial, se extiende a la cumplimentación de los registros, correspondiente con especial cuidado por las repercusiones legales que puedan derivarse en caso de accidentes de tráfico, por ejemplo, accidentes laborales, agresiones, malos tratos en niños, etc. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes, aparte de la responsabilidad a la hora de la atención del paciente, esa anamnesis que hacen con el paciente es importante a la hora legal para saber cuando hay algún accidente que padeció la víctima y que por qué ingresó al servicio de emergencia la víctima. Ante la sospecha de cualquier anormalidad legal, se informará al juzgado de guardia, quien realizará el correspondiente expediente informativo y de investigación si lo cree oportuno. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ustedes reciben una víctima y ustedes sospechan agresiones de cualquier índole hacia la víctima, es fundamental y es la obligación nuestra informar a las autoridades de la institución que esta persona que ingresó a la emergencia tiene rasgo de violencia o cualquier rasgo que nosotros podamos ver de anormalidad de un ingreso, informar a la parte legal de la parte hospitalaria. Eso es nuestra obligación legal, alumnos. Cuando hablamos de responsabilidades legales, se pueden afectar en 5 esferas. La primera esfera es la responsabilidad civil, la segunda esfera es la responsabilidad administrativa, la tercera es la responsabilidad penal, la cuarta es la responsabilidad laboral y la quinta es la responsabilidad corporativa o colegial. Cuando hablamos de responsabilidad civil, está en relación directa con el daño generado y es susceptible de aseguramiento a diferencia de la responsabilidad penal. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes realizan un daño a algún paciente o a alguna víctima o una negligencia, este daño puede estar asegurado económicamente a la víctima y ustedes serían los afectados económicamente. A diferencia de la responsabilidad penal, hay un daño económico hacia ustedes y no un daño a través de la cárcel. La responsabilidad contractual, que es la relación preexistente entre enfermera y paciente a través de un contrato, se cobran unos honorarios exigiéndose a cambio un servicio, los cuidados que prestará con diligencia, pericia y medios adecuados.
La responsabilidad extracontractual que se genera sin la existencia previa de ningún compromiso y se produce cuando mediando culpa o negligencia sin la intención de causar daño, paciente en la institución en que se presta servicio. La responsabilidad administrativa se deriva del carácter que se pueda tener como funcionario o al servicio de un ente público. En algunos servicios existe una normativa de actuación del personal de urgencia aprobada por la Comisión de Dirección y Junta Técnica con las especificaciones de cada personal. La responsabilidad administrativa son los derechos que uno puede tener ante una situación administrativa en una institución. La responsabilidad penal es el procedimiento más traumático y alarmante. Las sanciones derivadas no son cubiertas por los habituales seguros del colegio o asociaciones, además de tenerse en cuenta que la responsabilidad penal conlleva al mismo a tiempo responsabilidad civil. ¿Qué quiere decir eso? Toda persona que haya una responsabilidad penal también va a acompañar una responsabilidad civil. Así que lamentablemente tenemos afectaciones por hacer mal nuestro trabajo, afectaciones económicas por la responsabilidad civil y afectación a través de la cárcel por la responsabilidad penal. La responsabilidad laboral, como trabajador por cuenta ajena, tiene derechos y obligaciones, las cuales a veces pueden entenderse por incumplidas. Derechos, por ejemplo, a tener vacaciones, a tener franco, a tener hora de descanso. Pero también tenemos obligaciones, como ser tomar temprano la guardia, cumplir la planificación de las guardias, realizar los protocolos de actuación según la institución donde trabajamos. Esas son las obligaciones y también los derechos que podemos tener como trabajador. Cuando hablamos de responsabilidad corporativa o colegial, regulado por la ley del colegio profesional, el estatuto de los colegios de enfermería y el código deontológico. Hoy la provincia de Corrientes tiene un colegio de enfermería, donde a través del colegio hoy en día se está ofertando una bolsa de trabajo que se da actividad asistencial en los hospitales públicos, que depende del colegio de enfermería en cuanto a la parte de honorario sería. Esto es una nota de color para poder comentarle hoy en día la función también que ejerce el colegio de enfermeros en la provincia de Corrientes. Además, el personal sanitario de una urgencia tiene las siguientes obligaciones jurídico-sociales. Denunciar cualquier delito que presencie. Escuchen bien esto, alumnos. Comunicar lesiones y alteraciones encontradas en el paciente sospechoso de haber sido producida por agresiones. El servicio de urgencia debe hacerse cargo de las ropas y efectos que llevase el enfermo al ser atendido y posteriormente, si son requeridos, remitirlo al juez. Actuar como perito, si lo es requerido, para el caso de la obtención de muestras para examen de alcoholemia y similares, declarar como testigo si lo fuese pedido por la autoridad y cuidados a detenidos. Son algunas obligaciones también que tenemos que tener. Cuando hablamos de consentimiento informado, el consentimiento informado es primordial en la actuación nuestra de salud. No porque sea una urgencia no debemos contar con un consentimiento informado. Ese consentimiento informado tiene que estar ya sea por el paciente, por la justicia o por familiares directos. El consentimiento informado es un proceso de comunicación entre sanitarios y pacientes, familia o allegados que se ratifica en un documento escrito que contiene todos los elementos informativos de las acciones terapéuticas y que firman el responsable de la atención y el paciente, así como la familia o allegado. ¿Qué tipo de consentimiento podemos encontrar? Voluntario, involuntario e implicado. Cuando hablamos de voluntario, entre pacientes, familiares o allegados y equipo sanitario. Involuntario, la ley suple la voluntad del paciente. Ejemplo, si es necesario realizar una intervención y el paciente se niega, la ley tiene que suplir esa voluntad del paciente. Implicado, deben darse dos situaciones: la existencia de lesiones que amenacen la vida e inconsciencia del paciente ante la falta de familiares. Inconsciencia o alteraciones psicológicas, alumnos. Aquellos pacientes con alteraciones psicológicas o psiquiátricas tienen que tener y no contar con familiares, tenemos que tratar de trabajar en un consentimiento implicado y así poder atender esa urgencia o emergencia que puede llevar a la pérdida de la vida de la víctima.
Esto me pareció tan importante recordarle a ustedes, que es la bioética en las actuaciones sanitarias. Esta bioética que tenemos que tener siempre en cuenta a la hora de trabajar ante un paciente. Y son principios que también la filial Cruz Roja enseña a ustedes, que son principios de beneficencia. La bioética de la actuación sanitaria urgente, el código deontológico refiere a tres grandes grupos en las obligaciones morales: la enfermería del ser humano, la enfermería y la sociedad, y la enfermería y el ejercicio profesionales, la faceta asistencial, docente, administrativa e investigación. Cuando hablamos de bioética, hablamos de principios. ¿Cuáles son estos principios? Principio de no beneficencia, principio de la no maleficencia, principio de justicia y principio de autonomía. Cuando hablamos de principio de beneficencia, todos los cuidados que se apliquen tienen el fin último de provocar efectos positivos en el paciente. ¿Qué quiere decir eso? Los cuidados que vamos a aplicar al paciente siempre va a ser con el objetivo de dar lo mejor y que el paciente reciba lo mejor, dando lo positivo ante el paciente. Principio de no maleficencia, además de buscar el bien, se debe evitar causar daño alguno, no causar daño alguno, no causar negligencia. Por eso hay que trabajar con la forma correcta, teniendo los conocimientos y siendo empático a la hora de trabajar. ¿Saben por qué? Si ustedes habrán escuchado muchas veces acá en la charla esta, la forma empática. La empatía es importante a la hora de trabajar, chicos. Alumnos. ¿Por qué? Porque esta empatía nos va a llevar a que el paciente se sienta más seguro a la hora de recibir nuestros cuidados. Hoy en día está medio perdido esa empatía hacia el paciente. Y el paciente está ahí no porque quiere, sino porque necesita de nuestros cuidados. Entonces nosotros como profesional de la salud tenemos que brindar la mejor forma de trabajar y la mejor empatía hacia ese paciente. Principio de justicia. Todas las personas atendidas han de ser tratadas por igual y con los mismos criterios de actuación. Principio de autonomía. Rompe con el paternalismo clásico que el sanitario es quien sabe y por tanto quien decide por el paciente. Se debe respetar su opinión una vez informado y respetar su derecho a derecho. Por ejemplo, decidir no ser tratado con las excepciones que la legislación contempla. Este principio de autonomía significa que si el paciente en una situación de urgencia no quiere ser tratado en ese momento y ese tratamiento que se le vamos a brindar puede esperar un día más o no corre riesgo a la vida del paciente, tenemos que aceptar la decisión del paciente y que el paciente sea atendido por quien quiere. Eso es el principio de la autonomía. Bueno, nuevamente volví a colocar esta imagen de pregunta. Es para que, como les volví a decir anteriormente, es para que cuando nos encontremos por videoconferencia, ustedes puedan preguntar alguna duda que haya quedado de esta charla. Hasta acá llegamos, la charla de hoy. Espero le haya sido fructífera, hayan entendido lo que es el triage, el RAC, y hayan recordado lo que hablamos de la parte legal y la parte de la bioética en el equipo de salud, principalmente en nosotros los profesionales de salud. La clase que viene vamos a hablar de la extracción vehicular. ¿Qué quiere decir eso? La forma de trasladar un herido de una situación X a los servicios de emergencia. ¿Cuáles son los sistemas que contamos para trasladar? Así ustedes ya se van familiarizando con los recursos que podemos contar. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos la próxima clase.